quisiera recordar ahora, porque cuando el 7 de octubre ocurrió todo esto, lo primero que yo recordé fue las palabras de una amiga israelí a la que yo le hice una entrevista, que es de las entrevistas que más me gustan, de las que he hecho en Palestina. Ella me dijo, nada va a cambiar hasta que los israelíes no empecemos a pagar un precio por todo esto. Porque por este sistema de crueldad y de injusticia y de dominación y de ocupación y apartheid, no va a cambiar hasta que no empecemos a pagar un precio. Porque hasta ahora el precio lo pagan los palestinos y las palestinas, y la sociedad israelí se da el lujo de ignorarlo. Se da el lujo de ignorar y de dar la espalda y de ser de cuenta que aquí no pasa nada y que somos una democracia vibrante y moderna, olvidándonos de que en nuestro patio trasero dominamos de manera cruel e inhumana a millones de personas que viven sin absolutamente ningún derecho, mientras nosotros nos jactamos de nuestra vibrante y ejemplar democracia, la única de Medio Oriente. Mientras no empecemos a pagar un precio, esto no va a cambiar. Y a mí esas palabras de Tamar Fleischmann me vinieron a la mente cuando supe de los hechos del 7 de octubre. Claro que la respuesta israelí está siendo bestial, ¿no? Estamos asistiendo realmente a un genocidio que está siendo televisado en tiempo real, lo estamos viendo y lo estamos conociendo en pleno siglo XXI, y hay de nuevo una inoperancia de la comunidad internacional para parar esto y para poner algún freno. Entonces, el costo en vidas humanas es algo inconcebible. Creo que nadie nunca, ni las personas que llevan décadas dedicadas a esto, nadie se imaginó, nos imaginamos que íbamos a llegar a la situación actual, que íbamos a estar contando 10.800 vidas palestinas aniquiladas, familias enteras que desaparecieron de la faz de la tierra. Casi nos estamos acercando a la cifra de 5.000 niños y niñas. Se dice fácil, pero hay que tratar de pensar. Y tenemos por el otro lado el discurso de los medios hegemónicos que repiten la propaganda israelí de que las víctimas israelíes del 7 de octubre tienen más valor, ¿no?, que las víctimas israelíes, que las víctimas palestinas. Las víctimas israelíes tienen nombre, tienen rostro, tienen familia, tienen historia, conocemos los detalles, ¿no? Y sin embargo las víctimas palestinas son anónimas. No conocemos sus rostros, sus nombres, sus historias. Parece que no tenían una vida, no tenían sueños, no tenían una comunidad, no estudiaban, no trabajaban, no tenían sueños, no tenían proyectos, no eran como son mayoritariamente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque la población de Gaza es muy, pero muy, muy joven, y están siendo aniquiladas anónimamente, y parece que cuanto más sube el número, más abstractas se vuelven esas víctimas. Ya no podemos imaginarnos cómo es una familia de 25 o 30 integrantes, porque las familias en Gaza, en Palestina en general, son muy numerosas, desaparecidas. Y no nos podemos imaginar a un niño o una niña sobreviviente que están llegando a los hospitales. Yo estoy viendo testimonio de los médicos en los hospitales colapsados, desabastecidos, en crisis total, diciendo, llegan bebés y llegan niñas y niños que no pueden hablar y no sabemos cómo se llaman, y no vienen acompañados porque no sobrevivió nadie de su familia, no lo trae ni un tío, ni una prima, nadie, porque no queda nadie vivo, porque toda su familia murió, porque la casa fue bombardeada y se vino abajo, 3 pisos, 3 generaciones de la misma familia viviendo en el mismo lugar desaparecieron, y sobrevivió este niño, y que no sabemos si va a sobrevivir realmente, si no se va a morir, pero además no sabemos cómo se llama, y no tiene nadie que lo acompañe. O sea, es dificilísimo imaginar la magnitud del horror que se está viviendo en Gaza. Bueno, cuando surge el sionismo, la mayoría de los judíos y judías de Europa lo rechazaron. Pensaron que era una ideología absurda y demente, y un proyecto demente, y además un proyecto realmente muy antijudío, porque se planteaba sacar a las personas judías de Europa, cuando en realidad lo que había que luchar era para que no fueran
perseguidas, hostigadas ni discriminadas, sino para que fueran plenamente integradas a las sociedades a las que pertenecían. Entonces eran una minoría dentro de las comunidades judías, pero se dio lo peor y es que fue creciendo y fueron persuadiendo y al final la realidad hoy es que por desgracia y yo y mucha gente estamos convencidas de que el sionismo es de las cosas peores que le pasó a las comunidades judías, convertir a lo que era una religión y una tradición cultural para las personas no religiosas en una nación, ¿no? Y con todo lo que eso implica, las distorsiones que eso genera, y bueno, y para justificar un proyecto colonial, ¿no? De asentamiento y apropiación de un territorio. Entonces, como realmente no tienen muchos argumentos y no tienen mucha defensa, lo que ha ocurrido es que los sionistas de entrada utilizaron la persecución judía, la persecución europea hacia las comunidades judías, y ni hablar el nazismo, ¿no? el régimen nazi, como el genocidio que practicó el régimen nazi, lo aprovecharon en su favor para generar como un chantaje hacia Occidente, ¿no? Como cuando tú criticas las políticas del Estado de Israel te acusan de antisemita. Y es realmente un chantaje. Es realmente un chantaje que busca asimilar sionismo con judaísmo y que busca asimilar, por lo tanto, antisionismo con antisemitismo y que busca acallar de esa manera toda crítica al Estado de Israel y a sus políticas. Y eso es muy fuerte hoy en día y está provocando mucha persecución, mucha criminalización y mucho silenciamiento y censura, ¿no? A los movimientos de solidaridad, a ambientes como estudiantes en universidades de Europa, ni hablar de Estados Unidos, que están siendo acallados, silenciados, reprimidos, censurados y criminalizados por denunciar y criticar las políticas del Estado de Israel, porque se usa como una excusa, porque en realidad no tienen otra, ¿no? Y capaz algo que vale la pena señalar es la cuestión de que hay organizaciones judías, claro, de hecho, que sí, son antisionistas. Claro, sí, muchas. Y que están siendo perseguidas, de hecho. Sí, sí. Hoy por hoy dentro de Israel expresar una crítica te vuelve vulnerable, ¿no? O sea, está habiendo mucha represión hacia las minorías, porque realmente son una minoría, hacia las minorías críticas que, por ejemplo, están denunciando el genocidio. Y fuera del Estado de Israel, sí, los colectivos judíos antisionistas están denunciando, están organizándose, hay una larga historia de solidaridad con la causa palestina y quienes estamos en la causa palestina, yo personalmente siempre lo digo, yo he encontrado las mejores personas judías, tengo amigas, amigos, compañeras y compañeros judíos y judías de distintos países, ¿no? que con los cuales estamos en el mismo barco, ¿no? defendiendo la causa palestina. Lamentablemente en Uruguay eso no se da. El sionismo organizado a través del Comité Central Israelita es la única voz pública que pretende representar a toda la comunidad judía, y hay personas que me han dicho, no representa a toda la comunidad judía. El problema es que la comunidad judía no sionista no tiene una voz pública organizada. Y entonces, cuando no se, como en otros lugares, no se plantan y dicen no hables en nuestro nombre, no, el sionismo organizado no nos representa, entonces lo que ocurre es que se toma por cierto que el sionismo representa a toda la comunidad judía, porque mientras no haya nadie que lo desmienta, es un problema. Sí, la causa palestina tiene aliados muy importantes y movimientos de solidaridad muy fuertes, tal vez más en el hemisferio norte,
desgraciadamente, que en el hemisferio sur, y no tanto en el hemisferio, sino yo creo que hay una cuestión que pasa por la cuestión de el mundo de habla anglosajona se comunica más fácilmente, ¿no? Porque, porque el pueblo palestino que habla árabe, por supuesto, ha hecho un esfuerzo muy grande de usar el inglés como su segunda lengua para comunicarse con el mundo. Entonces, lo que es cierto, y yo lo he visto, que no solamente se comunican bien con el mundo anglosajón del hemisferio norte, se comunican muy bien con el pueblo sudafricano, con el cual tienen tantas cosas en común y tanta solidaridad. Yo creo que no hay ningún país en el mundo tan solidario con el pueblo palestino como el pueblo sudafricano, como Sudáfrica como país, porque como vivieron un régimen de apartheid, saben perfectamente de qué se trata. Y también, por ejemplo, en India hay mucha solidaridad con la lucha palestina. Pero estoy hablando de países en donde el inglés es una lengua primera o segunda lengua, ¿no? Utilizada. Entonces eso facilita las comunicaciones. Ni hablar con movimientos afro de Estados Unidos, todo el movimiento de las nuevas generaciones afroamericanas, ¿no? El movimiento Black Lives Matter y esos tienen estrechos vínculos con la lucha palestina, viajan, van a Palestina, hacen delegaciones y tal. Entonces, hay, me parece, una solidaridad que se expresa sobre todo en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que es un movimiento, un llamamiento que ha lanzado desde hace, bueno, 18 años, ¿no? Porque se lanzó en 2005, lo lanzó la sociedad civil palestina y que llama a tomar medidas efectivas, a que la solidaridad no sea solo simbólica, sino que se tomen medidas efectivas que tengan un impacto sobre Israel, sobre la economía israelí, sobre la imagen de Israel como país, sobre los vínculos fuertes que Israel tiene con nuestros países y llaman a cortar esos vínculos, ¿no? No solo a través de campañas de boicot económico y comercial, sino los vínculos en el plano cultural, en el plano científico, en el plano deportivo. O sea, si reconocemos que hay un sistema de apartheid, hay que actuar en consecuencia. ¿Qué se hizo con Sudáfrica? Se hizo eso, se cortaron vínculos, se aplicaron medidas de sanción, se aplicaron medidas de boicot, se retiraron inversiones y llegó un momento en que el régimen racista sudafricano era un paria en el escenario internacional y no tenía con quién jugar partidos de fútbol, no podía ir a campeonatos, no podían organizar eventos y certámenes culturales internacionales porque ni los admitían ni iban a su país cuando ellos invitaban. Entonces, el modelo es ese, ¿no? Y la referencia es esa y en muchos lugares está creciendo y hay experiencias interesantísimas de gremios estudiantiles, de sindicatos, de centrales sindicales que se han declarado espacios libres de apartheid, que han cortado todo vínculo, instituciones, organizaciones sociales, instituciones culturales, o sea, hay mucho para hacer. La solidaridad puede ser concreta y debe ser concreta y efectiva y no solo simbólica. Y realmente nos han mostrado un camino en este tiempo, nos han dicho concretamente qué cosas sirven, qué cosas les sirven más, qué cosas esperan que nosotros y nosotras como pueblos y movimientos sociales del mundo hagamos, ¿no? Y hay una agenda internacional a la cual nos podemos sumar y creo que es importante conocerla, es importante conversar. Hay una campaña dentro de este movimiento BDS que, por ejemplo, invita a instituciones de todo tipo, organizaciones y movimientos a declararse espacio libre de apartheid, ¿no? Espacio libre, entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a tener ningún tipo de vínculo con el apartheid israelí, que si viene la embajada a ofrecernos patrocinar un evento cultural o deportivo, o nos ofrecen intercambios científicos y becas y viajes y todo eso que están permanentemente ofreciendo para vendernos su versión y su industria de propaganda, porque es una verdadera industria, y que digamos no, no lo vamos a hacer, no vamos a ser cómplices de un régimen
de apartheid, de ocupación y de colonización tan prolongado en pleno siglo XXI. Es el último régimen colonialista y de ocupación militar que queda del siglo XX, prácticamente en el siglo XXI, y tan prolongado, ¿no? Ya es hora de empezar a ponerle fin. Sí. Yo también eso pensaba que en particular en las últimas semanas se dieron movilizaciones masivas en todo el mundo. En todo el mundo, eso capaz que si querés comentarlo, digo, sí, porque puede resultar como motivante, como decir, es ahora, como salir, más allá del boicot que he reclamado de hace años, claro, de decir como, bueno, hay hasta como una cuestión humanitaria, incluso hasta sectores hasta pacifistas, de decir, claro, che, esto claro, no sé, si querés comentar algo de eso. Claro, sí, yo creo que esto ha pasado en otras ocasiones cuando Israel ha lanzado ataques así muy, muy violentos y muy criminales sobre Gaza, porque no se puede bombardear a 2 millones de personas encerradas en un gueto del cual no pueden salir, y la mitad de ellas niñas y niños viviendo hacinadas, y tú tiras una bomba, ya sabes las consecuencias que va a tener, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, siempre hay una respuesta internacional muy fuerte y espontánea y masiva. Lo hemos visto en todos los últimos ataques que Israel ha lanzado sobre Gaza, y creo que en este caso es mucho mayor. A mí me recuerda lo que fue las movilizaciones masivas también en los 5 continentes para tratar de frenar la invasión estadounidense de Irak, ¿no? Y no lo logramos. Y bueno, esto es igual, son movilizaciones masivas que están habiendo. Los pueblos están en las calles, en algunos países están en las calles casi en forma permanente, movilizándose, repudiando, solidarizándose con el pueblo palestino y denunciando el genocidio. Están denunciando el genocidio en curso y presionando a los gobiernos y a los organismos multilaterales que tienen algún tipo de poder a que actúen y que paren esto, que frenen esto, porque cada día que no toman medidas y cada día que pasa están muriendo niños y niñas en Gaza, y familias enteras están desapareciendo. Y cada 10 minutos está muriendo un niño o niña, y 2 están siendo heridos o heridas, ¿no? Y entonces todas las medidas que no se toman hoy, que no se toman ahora, en esta hora, están significando más vidas palestinas perdidas y un inmenso sufrimiento y una inmensa destrucción que va a tener consecuencias, incluso aunque esto pare, para el futuro, para las generaciones que van a crecer con este trauma, y para lo que pueda significar, en caso de que sea posible, la reconstrucción de la vida en Gaza, del tejido social, de las comunidades y de los lugares donde la gente vivía y que quiere seguir viviendo porque es su tierra, porque es su casa, porque son sus ciudades, son sus comunidades, ¿no?